En este video te voy a explicar algunas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir entre comprar y alquilar. De entrada me gustaría decir que para mí, en mi opinión, comprar una vivienda conviene cuando yo voy a estar en un lugar a largo plazo. Es decir, estoy en una ciudad o estoy en un lugar en donde yo sé que yo voy a vivir por mucho tiempo. Pero si estoy en un lugar de paso, si estoy en un lugar que yo sé que no me voy a quedar por mucho tiempo y si mi situación financiera no me lo permite, creo que una opción mejor sería alquilar. Entonces vamos a analizar algunos aspectos. Número 1. Alquilar generalmente tiene un costo inicial más bajo. Inicialmente, cuando uno va a arrendar o cuando uno va a alquilar una vivienda, es probable que la persona que nos va a arrendar nos pida que paguemos un mes por adelantado, por ejemplo. También puede pedir que realicemos un depósito. El depósito sirve en el caso de que si se llega a presentar algún problema en la vivienda, algún daño, este depósito entraría a cubrir ese daño. Pero cuando estamos comprando una vivienda, por ejemplo, cuando ya queremos ser propietarios, este costo por iniciar este proceso es más alto, es más elevado, porque a la hora de comprar una vivienda debemos tener la cuota inicial, que puede ser el 20 o el 30% del valor de la vivienda. Debemos tener también el dinero para pagar las escrituras, los gastos notariales, todo el proceso que conlleva escriturar un inmueble. También es probable que debamos tener algún dinero para realizar reparaciones, para realizar algún tipo de arreglo en la vivienda. Entonces, si analizamos el costo inicial a la hora de alquilar o comprar, siempre o en la mayoría de los casos el costo inicial, es decir, al inicio, siempre es menos costoso el alquiler. Número 2. Con el tiempo, comprar una casa puede ser menos costoso que alquilar. Este punto hay que tenerlo bastante en cuenta porque si hoy tú alquilas, si hoy tú arriendas y firmas un contrato, a medida que ese contrato te lo renueven, te van a subir el alquiler o el arriendo. ¿Por qué sucede esto? Porque los alquileres están también unidos a la inflación. Si la inflación con el pasar de los años sube, obviamente todo va a subir y esto incluye los arriendos. Entonces, si tú arriendas hoy y si lo haces por muchos años, es muy seguro que a medida que pase el tiempo, termines pagando más y más y más porque el arriendo se va a ir actualizando o se va a ir incrementando a medida que pase el tiempo. Pero si por ejemplo compras una vivienda, bueno, tienes la deuda, tienes la hipoteca, pero si es una hipoteca que por ejemplo está a tasa fija y si la tienes a 15, 20 años a largo plazo, esta cuota no te va a aumentar, va a ser una cuota constante. Y esto hay que tenerlo presente porque a medida de que vamos arrendando todo el tiempo, ese alquiler nos va a ir subiendo. Mientras que si compramos una vivienda y si lo hacemos en tasa fija, esa cuota que vamos a tener no va a subir con el tiempo, se va a mantener constante. Número 3. Comprar una casa también te permite acumular capital. Cuando tú tienes una deuda o cuando estás pagando un crédito hipotecario, a medida que pase el tiempo y que vayas pagando esa deuda, es como si ganaras un capital que va a estar representado por el inmueble. Es como si poco a poco ganaras parte del valor de esa vivienda. Además, hay que decir que a medida que pasa el tiempo, los inmuebles se revalorizan. Esto puede sonar repetitivo, pero pues sí es cierto. También hay veces que uno puede sacarle provecho a una vivienda que tiene una hipoteca y que si uno está viviendo en esa hipoteca y no la puede arrendar, uno puede sacarle provecho de tal manera que si, por ejemplo, tú tienes una habitación libre en ese inmueble, puedes arrendarla o puedes alquilarla. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la universidad, yo tenía compañeros de estudio que no vivían en mi misma ciudad, sino que venían de afuera y estas personas lo que hacían era que alquilaban una habitación cerca de la universidad donde estudiábamos. Por ejemplo, también cuando yo voy a Bogotá, que debo quedarme por unos cuantos días nada más, lo que hago es alquilar una habitación por Airbnb. Entonces, a la hora de entre alquilar o comprar una vivienda, el comprar una vivienda te permite más tener ganancia, te permite tener o acumular un capital que va a estar representado por el inmueble. Número 4, alquilar una vivienda te da más flexibilidad. Cuando tú alquilas un inmueble, cuando arriendas una vivienda,
Si firmas un contrato y si lo haces, por ejemplo, a 6 meses o a un año, tú vives ese tiempo y si no te gusta ese lugar, tú simplemente te mudas o cambias de sitio, buscas otro inmueble y esto te da flexibilidad. Es decir, el no ser propietario de esa vivienda te permite a ti moverte más fácilmente, pero esto no sucedería tan fácilmente cuando uno es propietario. Cuando tú eres propietario, tú estás como, por decirlo así, amarrado a esa vivienda. Si deseas cambiar de empleo, si deseas moverte hacia otra ciudad o cambiar de país, estás como, digamos, sí, amarrado a ese inmueble, aunque hay algunas cosas que puedes hacer, por ejemplo, venderlo o alquilarlo, pero si decides venderlo, hay que saber que el mercado inmobiliario no es muy líquido, es decir, probablemente sea difícil encontrar una persona que nos compre esa vivienda. A veces pasa que uno por salir rápido del proceso, por vender rápido ese inmueble, uno puede mal vender esa vivienda. También si deseas arrendar el inmueble, debes estar pendiente de que esta persona te pague el arriendo, de que esta persona no dañe la vivienda. Entonces el punto aquí es que a la hora de alquilar o comprar un inmueble, en cuanto a flexibilidad, es mucho más fácil si uno alquila la vivienda. Número 5. El ser propietario proporciona más estabilidad y comodidad. Cuando tú eres propietario, cuando tú vives en tu propia vivienda, si hay algo que no te gusta, por ejemplo, si quieres cambiar algo de la cocina, si quieres ampliar la vivienda, si quieres cambiar el baño, si quieres hacer algún tipo de modificación en tu vivienda, tú estás en toda libertad de hacerlo. Es decir, no hay nada que te impida realizar esos cambios que tú quieres hacer. Pero esto no se da muy fácilmente cuando uno alquila. Cuando uno alquila o cuando uno arrienda un inmueble, si uno desea realizar algún cambio, obviamente hay que consultar con el propietario de la vivienda y por lo general esto no sucede, por lo general esto no pasa. Lo único que uno puede hacer aquí es cambiar de lugar. Si se daña algo en la cocina, si se daña algo en el baño, probablemente lo primero que uno piense es en mudarse de lugar. Pero si pasa esto en la propia vivienda, si esto te pasa a ti en tu propia vivienda, lo primero que tú vas a pensar es en arreglar ese problema, eso que se presente, ese daño. Así que yo creo que cuando se trata de estabilidad y comodidad, yo creo que esto se logra más cuando uno vive en su propia vivienda, cuando uno compra una vivienda y vive en esa vivienda. Y obviamente esto impacta la parte emocional y la parte mental. También hay que tener en cuenta algo y es la vejez. Si uno llega a la vejez, si por ejemplo uno llega a los 70 años y uno no tiene una vivienda propia, a uno le toca alquilar. ¿Y qué pasa si por ejemplo esa persona que llega a esa edad tiene una pensión, por ejemplo, de un salario mínimo, que es algo que pasa mucho en Colombia? Muchas de las personas de clase media ganan de pensión un salario mínimo. ¿Qué pasaría si esto se llega a suceder? Probablemente esa pensión no alcance para cubrir un alquiler, para pagar servicios públicos, para comer. Hay muchas personas, y yo esto lo he visto, que les toca trabajar porque la pensión no les alcanza y encima tienen que pagar un alquiler, pues obviamente este dinero pues no les va a rendir, no van a llegar a fin de mes. Además también hay que tener presente que una persona que por ejemplo esté en sus 20 años y que decida que no va a comprar vivienda, debe tener presente que a medida que pase el tiempo, a medida que uno gane años, las prioridades cambian y es probable que esa persona, ese joven que está en sus 20 años, es probable que no piense de la misma manera cuando tenga 40 años o cuando tenga 50 años. Si esa persona llega a los 50 años y desea comprar una vivienda, obviamente las condiciones del crédito, si va a tomar crédito hipotecario, obviamente las condiciones del crédito no van a ser la misma porque hay que tener presente que un banco presta hasta los 70 años aproximadamente, así que a la larga esto reduce las posibilidades de obtener un buen crédito hipotecario. Obviamente todas estas cosas hay que tenerlas presentes también, el tema de la edad y también el cambio de prioridades en la vida. Y número 6, hay que mirar la disponibilidad de fondos y la situación económica en general. Este punto es sumamente importante porque se trata de la parte económica, es decir, el medio por el cual yo voy a poder acceder a comprar una vivienda o alquilar.
Si yo, por ejemplo, estoy en una situación financiera difícil, si estoy reportada en las centrales de riesgo de manera negativa, si las tasas de interés están subiendo, es decir, es caro endeudarse ahora mismo, si los precios de las viviendas también están subiendo, lo más seguro es que a mí me convenga en estos momentos alquilar en vez de comprar una vivienda. Hay que saber o hay que tener bien claro que el hecho de que hoy, si tú estás en una situación difícil económicamente, si estás reportado en las centrales de riesgo, es decir, si no estás en una buena situación financiera para comprar una vivienda, debes de saber que el hecho de que hoy tú tengas esa situación, eso no significa que así va a ser en el futuro. Todo depende obviamente de que tú puedas resolver tus problemas, de que puedas resolver tu situación financiera. Hay que también saber que al haber una fuerte demanda de personas interesadas en alquilar, los alquileres o los arriendos están subiendo. Entonces eso también hay que tenerlo presente, porque mucha gente dirá, bueno, yo no voy a comprar porque está caro, porque las viviendas están caras, pero dada esa alta demanda o dado el hecho de que muchas personas no están interesadas ahora mismo en comprar una vivienda, se están yendo por alquilar, esto está incrementando también los alquileres. Entonces esto también hay que tenerlo presente. Al final dependerá de tu situación personal, de tu situación financiera. Yo lo que quiero es simplemente mostrarte las opciones y que tú elijas de acuerdo a tu perfil, a tu situación, lo que mejor te conviene. Y bueno, esto sería todo por este video. Gracias por verme y nos vemos en el próximo. Chao.